Muy buenas tardes, Latam. Les habla Facundo Molina. Un gusto estar nuevamente en este espacio, donde en el día de hoy vamos a enfocarnos en la introducción a los postulados de Dow. A mi entender, las bases para la operatoria en mercados financieros, sobre todos aquellos que analizamos los gráficos y también hacemos uso de análisis técnico de mercados. Para aquellos que no me conocen, resido en Buenos Aires, Argentina. Comencé en el mundo del trading en el año 2001, aperturé mi cuenta real en el año 2003 y desde aquel entonces no he podido detenerme. Amo esta profesión. He tenido la oportunidad, a partir de la creación de MOLFX, academia dedicada a la formación de traders en diferentes mercados, de viajar y conocer gran cantidad de los países que en este momento estoy leyendo residen ustedes. Así que hoy vamos a hablar un poquito de Charles Dawes, de sus postulados. Cualquier duda, cualquier inquietud, tiene la opción de preguntas para acercarlas y poder estar al tanto. Son más que bienvenidas y de alguna manera me van acompañando a este espacio que se siente un poco solitario de este lado. ¿Quién fue Charles Dow? Charles Dow fue ni más ni menos una persona que junto con Edward Jones, el cual ha pasado un poco al anonimato, pero sin embargo juntos sí han desarrollado, han creado dos medias móviles o dos índices sectoriales para la bolsa de Nueva York. Se han llamado Dow Jones Industrial Average y Dow Jones Transport Average. Ambos índices que estudiaban y analizaban el índice, el sector industrial por un lado y el sector de transportes por el otro, hoy han dado vida a lo que se conoce como el Dow Jones, sin lugar a duda el índice más importante a nivel mundial que engloba las principales 30 empresas de los Estados Unidos. Fíjense que Charles Dow, que vivió del año 1851 a 1902, redactó en los postulados que vamos a presentar en el día de hoy las bases que utilizamos hoy en el análisis técnico y en el análisis gráfico de mercados. La teoría de Dow, como mencionaba recién, es la antecesora de análisis técnico. El análisis técnico se ocupa del estudio del precio en el tiempo y ciertamente sus principios se mantienen vigentes en el día de hoy. Sin lugar a duda es una de las más famosas y más antiguas herramientas que utilizan para las tendencias de los precios en un mercado, sin utilizar ninguna otra información que solamente el comportamiento del precio en el tiempo. Tengan en cuenta esto. A la teoría de Dow no le importa las causas del movimiento, sino lo único que se enfoca en estudiar es la evolución del precio de un activo en el tiempo. Para esto vamos a analizar uno a uno sus principales postulados. El más antiguo, quizás el más utilizado, es que el precio lo descuenta todo y es un poco lo que anticipaba recién. Nosotros solamente al analizar un gráfico donde observamos por un lado el precio y por otro lado la variable temporal, vemos que en el gráfico en algún momento el precio cayó, luego ascendió, lateralizó, volvió a subir, luego volvió a caer. No nos ocupa saber qué pasó que lo hizo subir y qué pasó que lo hizo bajar. Sin lugar a dudas estamos observando que hubo movimientos con diferentes tipos de aceleraciones y sentidos de dirección, y dentro de estos patrones, de estos movimientos, se observa una gran cantidad de figuras, patrones, indicadores que observamos ante su repetición tienen probabilidades asociadas a favor. Dicho esto, a los técnicos les interesa el comportamiento del precio en el tiempo porque entienden que todas las variables que mueven el precio se visualizan en su comportamiento y su evolución. Como segundo postulado, Charles Dawes junto con Edward Jones hablaban de que el mercado se mueve por tres tendencias. La principal con duración a 1 a 3 años, la secundaria o intermedia que tiene dirección contraria y suele medirse entre 3 semanas y 3 meses, y la terciaria que es la de menor importancia y que dura
un tiempo menor a 3 semanas. Podríamos verlo en gráficos algo así, donde, como podemos apreciar, independientemente la temporalidad, observamos que inicia por debajo, nos muestra mínimos ascendentes y termina por encima de la cotización en el margen derecho. Entonces podemos hablar claramente que hay una tendencia primaria en dirección alcista, y utilizando las definiciones de tendencia direccional alcista podemos trazar mínimos ascendentes que se mantienen vigentes. Sin embargo, podemos apreciar, como tenemos marcado en color rojo, 3 movimientos direccionales en sentido contrario que en un periodo de tiempo menor, podríamos llamar quizás correcciones, se han transformado en una dirección contraria a la dirección mayor, por lo cual se deducen que son las tendencias secundarias. Y luego en color amarillo vemos varias flechas dentro de las tendencias secundarias que aparecen movimientos alcistas a favor de la tendencia mayor. Entonces detectamos que hay tendencias mayores y tendencias menores. Por eso es importante cuando uno va a analizar un activo, es relevante tener en cuenta primero la periodicidad mayor, quizás mensual, luego pasar a semanas, posteriormente a día y finalmente a gráficos de 4 horas, horarios o minutos, dependiendo nuestro sistema de trading y el objetivo lógicamente a buscar. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay dudas al respecto? ¿Algún comentario, alguna inquietud? Veo mucho silencio, muy pocas preguntas. No sé si se ha cortado el audio o están tomando nota y no pueden escribir. Bien, muchas gracias Gastón. Bien, también Brian, Javier. Se escucha perfectamente, me dice Israel, y que están tomando nota y prestando atención. Bien, fíjense que esto es tan importante y tan relevante que muchas veces nosotros leemos las noticias suelen ocurrir luego de que se haya producido un movimiento y a partir de la noticia tomamos una decisión. Aquellos que estuvieron siguiendo el Bitcoin en el último tiempo, claramente las criptomonedas cada vez toman mayor importancia en el trading e incorporan mayor cantidad de volumen. Aquellos que han estado siguiendo las criptomonedas o han leído los diarios han visto que el Bitcoin ha subido de una manera estrepitosamente alcista, ha quebrado niveles nunca antes vistos y todos hablan de cuáles van a ser sus próximos niveles, sobre todo todas aquellas personas que hacen predicciones, análisis o tienen la responsabilidad de escribir en algún diario o en algún medio. Hace muy poquitos días inició la semana con una muy fuerte corrección y aquellas personas que siguieron tomando las decisiones en base a lo que estaban leyendo, estaban quizás tomando una decisión en base a la tendencia primaria. Sin embargo, es muy posible que estamos viviendo una corrección y esa corrección implica un movimiento correctivo en dirección contraria a la tendencia mayor. Por lo cual es importante detectar y reconocer que cada instrumento tiene movimientos direccionales, pueden ser alcistas o bajistas, o carecer de tendencia en un gráfico mayor, pero en gráficos menores tener un movimiento correctivo o un movimiento a favor de la tendencia. Muchas gracias, Oliver, por tu comentario. Bien, aquí Israel dice, la primera dura por años. Bien, vamos a tomar noción de tiempo, noción temporal. Estamos hablando de una teoría que tiene más de 120, 130 años, lo cual se mantiene firme en sus postulados porque claramente están basados en la psicología de masas, en los comportamientos de masas. Lo que hizo Charles Dow es analizar los índices en su conjunto de las principales empresas americanas de aquel momento. El sector transporte y el sector de industrial eran los que movían la economía americana y en base a eso infería respecto a qué podía llegar a suceder. Esos principios son los que siguen vigentes y cuando nosotros analizamos mercados que tienden a la eficiencia, que evitan la manipulación, esos principios son y siguen siendo vigentes. Dicho esto, debemos adecuar las teorías de hace más de 110, 120 años a la actualidad. Dicho esto, dependiendo lógicamente del instrumento que vamos a utilizar, hay tendencias que van en años, otras luego en meses, en semana y otras también en gráficos horarios y en minutos.
Aquí Miriam me pregunta, ¿por qué se dan las correcciones y cómo saber cuándo va a haber una? Excelente pregunta. Y los voy a invitar a todos a que estudien y se introduzcan en el canal de YouTube de MoleFX, en lo cual hemos subido una gran cantidad de webinarios y los voy a invitar a que puedan responder esa pregunta en un webinario que dimos sobre las zonas de equilibrio. Ciertamente, las zonas de equilibrio existen y están explicadas en la misma psicología de masas. ¿Y por qué en determinado nivel se detiene y corrige? Bien, en ese webinario está explicado en forma detallada. Sin embargo, uno puede encontrar una explicación más cercana en que los sentimientos compradores como vendedores ciertamente en algún momento se ven contrarrestados por un sentimiento contrario. ¿Y por qué? Porque algo llegó a ser determinado caro o porque algo llegó a ser determinado barato. ¿Sí? Uno compra hasta que le parece caro, uno vende, ¿sí? Hasta que parece que el precio no le va a servir. Hay una gran cantidad de argumentos que explican la existencia de detenciones y correcciones en los mercados y gran parte también la explica la teoría de Dow y los postulados que estamos viendo en este momento. Así que te invito, Miriam, y también al resto de los asistentes a entrar al canal de YouTube. Se llama MoleFX, creador de traders, y sobre el final vamos a repasar y brindar esos datos. Bien, perfecto. Aquí Juan Carlos me pregunta, ¿cómo influye esta clasificación de tendencias en los análisis? Es clave, Juan Carlos, respecto a lo que estás esperando y a la duración de tu operación. Si tú vas a operar en un mercado que tiene una tendencia muy fuerte de muchos años, vamos a ponernos en un ejemplo actual, después de la crisis 2008-2009, la crisis que se inició en Estados Unidos, esa crisis de hipotecas que arrastró a todo el mundo, tuvimos una muy fuerte caída sobre fines de 2008 y gran parte del 2009, y luego de caer los índices bursátiles a mínimos históricos, del oro marcar máximos históricos, hubo luego una fuerte corrección, y un cambio de tendencia que comenzó en el 2009 y finalizó en el 2020, donde Wall Street, con sus principales índices, alcanzaron máximos históricos que fueron revalidados la semana pasada. ¿Qué significa esto? Que desde el año 2009 hasta el 2020, y podríamos decir parte del 2021, nos estamos encontrando con el ciclo alcista más grande de los mercados de renta variable a nivel histórico. Llevamos casi 11 años, ¿sí?, de subas ininterrumpidas. ¿Qué afecta esto? Afecta que el mercado, que la gente que observa, sigue viendo que esto sube, sube y está subiendo. Entonces, cuando uno ve una curva como la estamos viendo en este momento de fondo, ciertamente indica que esto si ha subido toda la vida, ¿cómo voy a vender? Yo voy a subirme a esa ola, quiero comprar. Entonces, cuando una tendencia mayor requiere y lleva mucho tiempo, también necesita cierto tiempo para poder detenerse y modificar y corregir. Entonces, hay uno de los principios que habla en el trading de operar a favor de la tendencia, el cual obviamente que tiene sus bemoles, por decirlo de una manera, y sus condicionamientos, pero sin embargo está apoyado en que los movimientos a favor de la tendencia suelen ser más veloces y más fiables desde el punto de vista probabilístico. Espero haber podido responder. Vamos a avanzar un poquito más. 3. Ya desde hace más de 100 años se hablaba de diferentes fases en las tendencias, tanto alcistas como bajistas. Pónganse de vuelta en situación. Hace más de 120 años se detectaban mercados alcistas con diferentes fases. Recuerden que en aquel momento uno podía comprar acciones y solamente salía del mercado con la venta de acciones. Actualmente hay una gran cantidad de instrumentos bursátiles nuevos, como por ejemplo los futuros, las opciones, los contratos por diferencia, los ETF. Uno podría operar en una gran cantidad de activos que tengan movimiento y ciertas características que me permiten hacer trading, por lo cual me permiten, entre ellas, posicionarme al alza o a la baja. Pero en aquel momento sí hablaban de que para poder ingresar al mercado uno debería comprar. Solo podría vender en caso de salir. No había posibilidad de operar en descubierto como es ahora a través de diferencias de precios. En aquel momento los mercados alcistas tenían una primera fase de acumulación, la cual es la más difícil de detectar la existencia de un movimiento porque viene de un movimiento bajista previo
y el mercado se pone con idas y vueltas en forma lateral luego de caer, por lo cual es la fase que se detecta recién cuando estamos en la fase de tendencia. Entonces, esa suerte de anhelo que tenemos la mayoría de traders cuando comenzamos de comprar en mínimos y vender en máximos, les diría que no los quiero desalentar, pero es muy difícil, porque ciertamente uno empieza a ver el inicio de un ciclo alcista a medida que pasa el tiempo y lo empieza a confirmar a partir de la fase de tendencia, donde ya está quizás arriba de un 40, 50 o un 70% de desarrollado el movimiento alcista. Luego finalmente termina una fase de distribución donde agota la posibilidad de subir, donde hay intentos no fructíferos de avanzar y desde allí y a partir de agotamiento e intentos fallidos comienza a producirse desde la fase de distribución una importante caída, una aceleración, lo que se conoce como pánico, hasta lógicamente desaparece la venta, esa venta veloz, y en el desánimo aparece y resurge la fase de acumulación. Algo así lo podríamos ver en gráficos. Sí, como decía recién, esta fase de acumulación está en la parte izquierda. Lógicamente falta, ¿sí?, el movimiento previo que probablemente ha sido fuertemente a la baja. Agota, intenta varias veces, no puede, inicia con mínimos ascendentes la participación pública, la euforia, la distribución y luego de intentos fallidos de poder continuar, que también lo habla Dow en sus postulados, empieza a hacer posiciones, quiebra, ¿sí?, es soporte, zonas de equilibrio e inicia un movimiento lógicamente de corrección y aceleración bajista, ¿sí? Aquí me pregunta Miriam, ¿qué es agotamiento? Agotamiento es la imposibilidad de continuar, intentos fallidos. Cuando uno intenta y no puede, ¿sí?, termina agotando la posibilidad de continuar, por lo cual se produce un movimiento en sentido contrario. En el agotamiento, y también lo va a decir Dow en los próximos postulados, tiene que haber por lo menos un doble intento de continuación. Es muy raro que veamos un cambio de dirección en un solo movimiento. Les diría que el gran porcentaje, y no me animo a decir el 100%, hay al menos un doble intento de continuación. Continuamos con el cuarto principio, el de confirmación, y un poco avala lo que hablaba recién. Es muy raro y le diría que es casi no visto un movimiento a modo de subió, cayó, no, sube, y cuando está claramente en tendencia, al menos vemos un doble intento de querer continuar. Si en 2 veces no pudo continuar y rebota, ya empieza a aparecer señales, ¿sí?, de posible cambio de dirección. Cuanto más intentos tengamos de continuar y se produzcan mayor cantidad de rebotes, estaríamos sumando probabilidades de el inicio de un movimiento en sentido contrario. Para Israel, aquí me dice, ¿cuáles serían una señal previa, dice, no me acuerdo, acá, previa a cambio de tendencia? Bueno, hay varias. Acá me mencionaste un doble techo, me estás hablando de un patrón chartista, y lógicamente ese patrón chartista, como la mayoría de los patrones chartistas, dobles techos, suelos, triples techos, triples suelos, hombros, cabeza, hombro, son 3 intentos, islas de vuelta, un spikes. Bueno, hay varios patrones y te diría que casi todos los patrones tienen un doble intento con diferentes alturas, pero cuando uno estudia el chartismo y los patrones gráficos, esos dobles o triples intentos fallidos me están indicando que agota el movimiento y al no poder continuar se produce un movimiento en sentido contrario. Una de las herramientas utilizadas en el chartismo son los patrones de cambio de tendencia. Otras herramientas se producen en los indicadores a partir, lógicamente, de disminución del volumen, como también en las divergencias, ¿sí? Pero bueno, es una de las partes claves y más difíciles de detectar, que son los cambios de tendencia. Bien, fíjense en este caso, cuando hablamos del principio de confirmación, cómo el movimiento se inicia, cede, pero hay un segundo impulso y hasta un tercer impulso, ¿sí?, de querer continuar, y cuando quiebra los máximos indica que continúa, lateraliza y continúa, ¿sí? Entonces
Claramente el principio de confirmación de tendencia, más allá que hay movimientos correctivos, indica que va a haber un segundo o un tercer impulso, ¿sí?, que nos va a indicar de alguna manera que la tendencia vigente se mantenga. Cuando hay varios intentos de continuar, van a ver que se empiezan a producir, en este caso estamos viendo una gran cantidad de velas blancas y menos negras, lo cual también mide la velocidad del ascenso de precios. Esto obviamente es un ejemplo ni más ni menos para poder, ¿sí?, explicar el principio, pero a medida que va perdiendo fuerza empiezan a aparecer mayor cantidad de velas negras y el principio de confirmación, como lo explicaba Charles Dow, indicaba que un cambio de tendencia alcista-bajista se producía cuando no solamente uno de sus índices viraba de alcista a bajista, en ese caso el industrial y o el transport, sino que tenía que ser confirmado con el otro índice y hablaba de un cambio, sí, en la actividad económica americana. Cuando hablamos de auge a posible crisis o posible deterioro, indicaba que los dos índices deberían virar para confirmar la tendencia. Cuando vemos en los precios actuales de cualquier instrumento, lo que indica es que al menos debe haber un doble intento, ¿sí?, que es lo que estamos explicando en este momento en la parte gráfica. Principio número 5. El volumen se mueve con la tendencia y es clave. Cuando nosotros estamos viendo movimientos tendenciales y no son acompañados por incrementos en el volumen, no confirman la tendencia. Ustedes deberían ver que cuando la tendencia comienza a tomar fortaleza, el volumen debería acompañar la tendencia con un crecimiento. Tendencia alcista, volumen alcista, tendencia bajista, volumen alcista, que implica que se incrementan las compras o que se incrementan las ventas. Cuando estamos viendo un importante movimiento alcista y no lo acompaña el volumen, hablamos de volatilidad, velocidad, pero sin acompañamiento de volumen, de transacciones, de cantidad de compras o cantidad de ventas. Juan Carlos me consulta en qué periodo de tiempo se puede hacer este análisis en todos. La pregunta que te haría a ti depende en qué instrumento lo vas a realizar. Pero esto se puede hacer en todos los tiempos y periodicidades. Semana, mes, día, hora, en todos. Bien. Aquí Gastón nos hace una consulta. ¿Qué instrumento de medición es el de abajo? Este es un instrumento que se encuentra en el trader, que es instrumento de volumen. Hay varios instrumentos, ¿sí? El tema, la pregunta es, ¿en base a qué están basados? Si estoy en una acción, lógicamente que estoy midiendo la cantidad de compras y ventas de determinado título, de determinada acción. Es un poco más difícil medir un contrato por diferencia o el volumen real en el mercado Forex o el mercado de commodities. Suelen ser aproximaciones en base a lo que está sucediendo en la entidad broker o en el proveedor de liquidez, pero ayudan lógicamente a la toma de decisiones. Principio 6, y es tan importante casi como el anterior. La tendencia se considera vigente hasta que no se confirma un cambio. Y fíjense en este ejemplo, tendencia claramente alcista, primer intento y segundo intento. ¿Qué podría suceder? Lo más probable es que se quiebre la zona de máximos y se prolongue el movimiento alcista. Eso es lo que indica las probabilidades, pero cuando ya aparece al menos un doble intento de continuación fallido, nos da un argumento necesario, no suficiente, para empezar a incrementar las probabilidades de un posible cambio de escenario. En este caso, primer intento, segundo intento, marcamos las zonas de máximos y marcamos las zonas donde nosotros llamamos el neckline o cuello, y son las zonas de inflexión que nos marcan el trading. El quiebre de los máximos nos indicará una continuación del escenario alcista. La no ruptura de máximos y la vulneración de la zona de mínimos donde apoyaría el posible cuello nos argumentaría el inicio de una corrección con una altura similar a la de este doble intento, que se conoce en la jerga de análisis técnico como doble techo. Lo mismo suele suceder como un doble suelo. Y también aparecen otros patrones como el hombro, cabeza-hombro cuando aparece un primer intento. Aparecen también los triple techos, ¿sí? Aparecen también las asas con tazas y otros tantos
¿sí? Quizás no tan conocidos, que tienen dobles intentos de continuar fallidos y son argumentos necesarios, no suficientes, que nos indicarían un posible cambio de tendencias. Dudas, preguntas, comentarios donde nos pueden acercar en este momento, donde estamos visualizando claramente los diferentes postulados que nos fue dando Dow y que siguen vigentes y nos ayudan hoy a analizar y estudiar los mercados. Mientras tanto, aquellas personas que me consultaban y me preguntaban si dónde pueden visualizar mayor cantidad de información, les compartimos que dentro de YouTube, MoleFX, creador de traders, está nuestro canal. Aquellos que se suscriben, les agradecemos, nos dejen todo tipo de comentarios, críticas, sugerencias para seguir creciendo. Los que les parezcan dudas más adelante, en otro momento, nuestro canal de Skype es MoleFX Management. LinkedIn nos pueden encontrar como MoleFX. También nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y también nos pueden contactar a través de nuestra página web para conocer un poco más de nuestra historia, de nosotros, nuestros informes, análisis y diferentes servicios. Y también nos pueden enviar un correo ante cualquier duda que aparezca en algún momento a info@molefex.com. Bien, perfecto. Seguramente quedan dudas, inquietudes en este momento, o quizás más adelante, pero por eso en este momento comparto con ustedes todas las formas de contacto, las cuales sin lugar a dudas estaré respondiendo en tiempo y forma personalmente. Les dejo un fuerte abrazo a todos ustedes, una muy buena semana de trading y cualquier duda o inquietud, como ya saben, tienen los diferentes medios de contacto. Hasta la próxima.